año 2023 será el que registre una apreciación del peso con respecto al dólar como no se había observado en el pasado reciente, al igual que la relativa estabilidad del precio de materias primas como el petróleo, después sobre todo de la convulsión que padecimos desde el año 2021, usted lo recuerda, no solamente pospandemia, sino también entre la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde luego, bueno, pues esto que acontece en estas bolsas y mercados afecta a nuestra vida cotidiana. Particularmente, déjeme decir, con respecto al tipo de cambio. El tipo de cambio es, en términos de pesos, la cantidad de pesos que usted entrega por una moneda extranjera. Casi siempre nos referimos al dólar, pero comerciamos con otras divisas de aceptación internacional como el yen, el euro, el yuan ahora chino, el dólar canadiense, etcétera. Y esos pesos que entregamos nosotros particularmente por dólar americano, bueno, pues vimos paridades por allá en el 2018 de 21 pesos, 20 pesos, y ahora las tenemos en 17.06, que es a lo que cerró la cotización el día de hoy. A esto le llamamos no solamente una apreciación. ¿Por qué esa apreciación? Porque la cantidad de pesos que ahora usted entrega por un dólar es menor a la que lo hacía en el pasado. Y todo este año del 2023 tuvimos un comportamiento ahí alrededor justamente desde los 17 pesos hasta los 18.50. Incluso hubo algunos picos hacia abajo en donde llegó a estar por debajo de esa frontera de los 17 pesos y había quien especulaba que podría el tipo de cambio llegar a los 16.50, cosa que no ocurrió. Sin embargo, pues esta apreciación, ¿a quién favorece el tipo de cambio con este comportamiento? Número uno, a quienes entregan pesos por esos dólares, por ejemplo, con lo que tienen que pagar una factura de importación de maquinaria, de bienes intermedios, de materias primas. Eroga los pesos que necesita para ese pago de esa importación, pero lo hace con un mayor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque los pesos que entrega son menores quizás a lo que tenía en su plan de haberlo hecho a 19, 18, quizás hasta los mismos 20. Cuando el tipo de cambio llega o regresa a esos 19 o 20 pesos, bueno, pues imagínense. Pero ¿quién mejor para explicar justamente este comportamiento que la doctora Jessica Roldán Peña, especialista y jefe de Casa de Bolsa Finamex? Buenas noches, Jessica. ¿Qué tal, Raimundo? Buenas noches. Gracias, amiga mía. Bueno, pues el comportamiento del tipo de cambio peso-dólar en este año terminará allí en esta apreciación no vista desde hace algunos años. Pues sí, nosotros consideramos que sí, ya prácticamente estamos en los últimos días del año. De hecho, el volumen de operación empieza a disminuir un poco. Entonces, nosotros, de hecho, recientemente modificamos nuestra predicción de que el tipo de cambio iba a cerrar un poco más arriba y ahora lo estamos viendo cerrando en 17 pesos con 20 centavos, que como tú señalas es una apreciación bastante importante que pues se dio a lo largo de todo el año, pero que incluso empezó un poco antes. Entonces, distintos factores, entre ellos, evidentemente, el diferencial de tasas de interés que continuamos viendo relativamente atractivo y pues uno de los mayores en respecto a economías emergentes en México, apoya en parte este dinamismo y creemos que lo va a continuar apoyando hacia pues la primera parte del año que entra. Las decisiones de los bancos centrales, particularmente el de Estados Unidos y después en las réplicas que hace nuestro Banco de México, ¿tienen que ver en ello? Sí, por supuesto. Como ya señalaba, el diferencial de tasas de interés, es decir, pues la diferencia que existe entre la tasa nominal en México, la de los bonos gubernamentales, y en Estados Unidos o en otras economías avanzadas, se encuentra ahorita a niveles bastante elevados, es alrededor de 5.75 puntos porcentuales, y debido a que México es percibido con respecto a otras economías emergentes como pues un destino de inversión relativamente seguro, es que vemos que pues el tipo de cambio, dadas distintas apuestas, se ha continuado comportando bastante bien. Ahora, hay que señalar que el comportamiento de la moneda pues se parece, por ejemplo, al caso de otras economías que también tienen un diferencial importante, como es el caso del real brasileño, por ejemplo. Sí. No obstante, en México otros factores que están relacionados pues con el hecho de que las cuentas externas se encuentran relativamente estables y también hasta cierto punto, digamos, tenemos una historial de
déficits fiscales no muy elevados, sobre todo luego de la pandemia, también pues abonan, ¿no? Desde la parte estructural a que continúe esta fortaleza. Sí, Jessica, y las otras materias también que gravitan ahí en las preocupaciones todos los días en las casas de bolsa como Finamex, el petróleo y los granos alimentarios. Es cierto, evidentemente lo que hemos observado en el transcurso del año ha sido pues volatilidad derivada o detonada por distintos fenómenos geopolíticos, también por fenómenos de oferta y demanda, incluso por elementos climáticos. No obstante, Raimundo, lo que hemos visto pues a lo largo de todo el año es una tendencia a mejor comportamiento. Incluso recientemente el precio del petróleo y otros energéticos que considerábamos que podía tener riesgos al alza, se han venido pues reduciendo dichos riesgos e incluso ha predominado un buen comportamiento. Entonces, en general, los precios de las materias primas también presentan reducciones importantes versus hace un año, que además apoyan a esta tendencia de reducción de la inflación a nivel global. Claro, sí, finalmente Jessica, entonces el año lo vamos a terminar ahí cercanitos a los 7 pesos y también con precios del petróleo relativamente estables. Sí, es correcto, eso es lo que pronosticamos. Bien, bueno, pues esperemos darle la bienvenida al 2024 contigo para que nos digas qué viene en el 2024 y poder prevenir algunos riesgos, amiga mía. Con todo gusto, Raimundo. Muchas gracias. Al contrario, te agradezco mucho a ti el esfuerzo por la llamada telefónica. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches.